mucho gusto que estén aquí. Queremos mandar saludos a la gente que en otros programas también se ha conectado con nosotros. Ojalá también puedan ver esta nueva emisión. ¿Sí? Queremos mandar saludos hasta Campeche, ¿sí? Que nos ven desde allá. Aida Ruiz, muchas gracias. También nos mandaron algunos mensajes que nos están viendo en varias partes de la República, en Jalisco, en Guadalajara, en Monterrey. Que bueno, nos da mucho gusto que esto esté teniendo el impacto que Dios quiere. Esto es obra de Él, nosotros somos los vehículos para que ustedes puedan seguir escuchando un poco más acerca de la palabra de Dios, también desde otra perspectiva, no sustituyendo lo que es la palabra, sino viéndola de una manera específica de lo que estamos viviendo. Gracias a Dios también hemos llegado a otros lugares, nos han visto también en Brasil. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Somos Raúl Álvarez, Maribel Romero, a nombre de la Primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal. Les saludamos y gracias por estar con nosotros. Raúl Álvarez, Maribel Romero, somos esposos, somos cristianos, somos psicólogos egresados de la UNAM y estamos muy contentos de estar con ustedes. La respuesta que ha tenido el programa ha sido muy buena. Nos da mucho gusto que les esté sirviendo, que estén comunicándose con nosotros. Algunas personas lo están haciendo a través del programa en vivo. Quienes no lo pueden ver en vivo, no hay problema. También nos pueden dejar sus comentarios en el mismo programa. Y también les damos las gracias a aquellas personas que nos han buscado de forma personal para hacernos sus preguntas, sus comentarios. Como les comentábamos desde el primer programa, el programa es Pláticas del Corazón y es una plática, un diálogo entre ustedes y nosotros. Nos da mucho gusto ver esa participación de ustedes. ¿Por qué? Porque nos hace ver que de verdad está sirviéndoles, que resuelve algo de la inquietud que tienen. ¿Sí? La semana pasada estuvimos hablando de varios temas que ustedes mismos nos propusieron. Hubo muchos comentarios en cuanto a el duelo y en cuanto a la ansiedad. Entonces vamos a retomar algunas cosas en este programa sobre el duelo. Vamos a ver otro tipo de duelo. Hablamos la vez pasada de la muerte, el duelo por la muerte. Ahora vamos a hablar de otros tipos de duelo, por otro tipo de pérdidas, no tan fuertes como el fallecimiento de alguien que queremos, pero sí de pérdidas muy importantes que van cambiando la forma en la que estábamos habituados a vivir, ¿sí? Entonces vamos a tocar este tema. Antes de iniciar todo esto que vamos a revisar el día de hoy, les invito a que me acompañen a hacer una oración para que el Señor sea quien guíe este programa, que hable a través de nosotros y que lo que aquí podamos platicar toque el corazón de cada uno de nosotros, nos haga más sensibles y en la medida de lo posible nos ayude a entender un poco más qué es lo que estamos viviendo, porque el Señor tiene respuestas. Vamos a iniciar, por favor. Cerremos nuestros ojos. Señor y Padre nuestro, bendito seas, alabado sea tu nombre, te alabamos, te bendecimos. Te agradecemos, Señor, que nos permitas estar nuevamente reunidos para hablar de tu palabra y de lo que tu palabra tiene para nuestras vidas. En esta situación en particular que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros. A veces la situación no nos deja ver o nos aparta los ojos de ti. Te pedimos, Señor, que nos hagas volver la mirada hacia ti, que volvamos a confiar en ti en los momentos en los cuales decae nuestro ánimo. Y si no es así, si no te perdemos de vista, Señor, ayúdanos a alabarte aún en las condiciones más complicadas que podamos vivir.
Señor, sabemos que contigo lo podemos todo. Tú nos lo has dicho, que en ti, en Cristo, todo lo podemos. Bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, para que este momento, este tiempo que vamos a estar juntos, sea de provecho para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, vamos a retomar algunos duelos. Decíamos que hay duelo por la pérdida directamente de una persona amada, pero también en esta situación que estamos viviendo tenemos otros duelos que también es muy importante que los analicemos. El miedo que tenemos, por ejemplo, a perder la salud, que es un miedo real. No es algo que nos imaginamos, es algo que está sucediendo, que le está sucediendo a mucha gente. Entonces, ese miedo, el miedo a todas las cosas que en este momento estamos perdiendo, eso también nos duele. Es un duelo y tenemos que manejarlo de la misma forma. ¿Qué pérdidas hemos tenido? Algunos hemos perdido nuestra libertad en cierto sentido. No podemos salir, estamos en nuestras casas. Otro tipo de miedo, de duelos que tenemos también es el haber perdido el contacto con nuestras amistades, la cercanía. Tenemos, por ejemplo, en los jóvenes, están perdiendo también la oportunidad de ver a sus amigos, de tomar sus clases, todas estas cosas de la vida cotidiana que normalmente hacemos y que las veíamos que siempre iban a estar ahí como algo estable. Teníamos ya todos una rutina, íbamos al trabajo o a la escuela, cada uno tenía ya su vida. Y entonces, de repente, el ya no tenerlo es fuerte, nos duele, nos hace falta a cada uno de nosotros, nos hace falta esos espacios que el día de hoy pues no tenemos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que nos está doliendo, que es difícil para nosotros. Cuando nosotros minimizamos, cuando nosotros negamos esta situación, nos afecta más. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es eso, que nos duele. ¿Qué sentimientos me genera el que no tengo mi vida como la tenía? ¿Qué siento? ¿Sí? No negar, pues que me está doliendo. Parte del duelo es eso, aceptar. Aceptar que me duele. Aceptar que tengo una pérdida. Todos nosotros tenemos esa pérdida, ¿sí? Y dentro del duelo, pues podemos ver también otras cosas, como por ejemplo, enojo. Nos molesta, nos enoja, nos da ira el que ya no podemos hacer nuestras cosas. Estamos enojados con si es que hicieron el virus o es que porque descuidamos el mundo, el país, la naturaleza. Todas esas cosas son fuertes y son dolorosas. Entonces, aceptarlo, aceptar que nos da coraje, que nos da coraje. Esa es una parte normal que todos sentimos. Otra cosa que también sentimos es, dentro del duelo, es esa parte de negociación. A lo mejor, si tratar de pensar que algo pude hacer o algo puedo hacer para que esto cambie. La realidad es que tenemos que aceptarlo. Aceptar que las cosas son así, pero nuestros intentos de decir es que a lo mejor si nosotros cuidáramos más la naturaleza, es que a lo mejor en cuanto a, por ejemplo, cuando nos enfermamos, todos nosotros o la gran mayoría en algún momento de estos 2 meses hemos pensado, se me hace que ya estoy contagiado porque me arde la garganta o porque tengo tos o porque se me hace, a ver, tócame, se me hace que ya tengo fiebre. Todas esas cosas nos suceden a todos y a cada uno de nosotros. El miedo a perder nuestra salud. Decíamos, regresando a esa negociación, tratar
de hacer algo para creer que todo va a volver. Y la verdad es que todo va a volver a su normalidad. Cuando, en algún momento, eso es otra pérdida que tenemos. Esa incertidumbre. Todo lo teníamos claro, todos sabíamos cuál era nuestra rutina, pero de repente ya nada es seguro. Nos dicen que 15 días y luego que otros 15 días y luego que otros 15 días. ¿Cuánto va a acabar esto? No sabemos, y todo eso, pues claro que nos produce mucha molestia, ¿sí? Otra fase de nuestro duelo que nos pasa a todos, decíamos, es la depresión. Aceptemos que esto nos da tristeza, que sentimos, ¿cómo les digo? Que nos duele tanto el pensar que nuestra vida ha cambiado, que ya no somos los mismos. Pero miren, la realidad es que si nosotros nos enfocamos en esas partes, en oír las noticias, en pensar en todo lo que hemos perdido, nos estancamos. Tenemos que aceptar que nos duele, tenemos que aceptar que hemos perdido, tenemos que aceptar que nos da coraje, que nos da tristeza, pero también que este no es el final, que esto es temporal. Parte de lo que hace que el ser humano salga adelante es esa esperanza, el saber que todo esto va a cambiar. Por otro lado, estar conscientes que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que estas situaciones no están en completo fuera de control. A lo largo de la vida pasamos diferentes crisis. Dios nunca nos dijo que no iba a haber dolor. El ser creyentes no implica que no suframos. Es algo diferente. El dolor lo tenemos todos. ¿Qué es lo que cambia? La esperanza. Cuando nosotros tenemos esperanza de que las cosas van a mejorar, de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, de que tenemos a Él a nuestro lado y que nos guía, ¿sí? Nos identificamos con Dios en el dolor. Dios nos enseñó esta parte, que hay dolor. No nos dijo, el que crea en mí, entonces nunca va a tener dolor. No es cierto. No es cierto. ¿Qué nos dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aferrarnos a estas realidades, a que cuando nosotros confiamos, la visión que tenemos cambia. No se trata de negar el dolor, se trata de darle sentido y darle una esperanza. Saber que en medio de todo esto hay un plan que va a ser de alguna manera de beneficio, de madurez. Nos estamos entrenando de verdad. Cuando nosotros vemos la situación de manera negativa, nos hundimos. Pero ¿cuántas cosas podemos hacer para salir adelante? Tenemos que ver cuáles son los recursos que tenemos el día de hoy. ¿Con qué sí contamos? ¿Qué es lo que sí podemos hacer en esta etapa que estamos atravesando todos? ¿Por qué? Porque les decía en uno de los puntos del duelo, el duelo les decía, bueno, tiene todo esto, ¿sí? La negación, la ira, la negociación, la depresión, y va a venir en un momento la aceptación. Todo esto va y viene, no son en orden. De repente nos sentimos tristes, de repente nos sentimos enojados, de repente como que lo empezamos a asimilar. Aquí lo importante es aceptar, llegar a ese punto con ese convencimiento de que Dios tiene el control, aunque no lo parezca. Les digo, nos identificamos ¿con qué? Con el sufrimiento también que tuvo Dios. Él no nos prometió que no nos iba a doler nada. Nos prometió que iba a estar con nosotros. Y Él es el que nos saca adelante.
¿Quieres comentar, Raúl? Es que en ese mismo sentido, no solamente estamos hablando de una posible pérdida de la salud, que es, les repito, como decía Maribel, es algo real, sino que también estamos viviendo otras realidades que para algunos ya se dio y otros tienen el temor, tienen el miedo de que suceda, y es el miedo a perder el empleo, ¿sí? Que es otro de los duelos que es importante que hablemos de ellos. Como consecuencia de toda esta contingencia sanitaria, mucha gente ha perdido su empleo. Vamos a diferenciar algo muy importante. Hay personas que dependen de una empresa, que son personas que prestan sus servicios, que realizan un trabajo y que dependen de un patrón. Y hay otras personas que tienen su propio negocio, ¿sí? Ambas están en riesgo de que el trabajo en general disminuya, ¿sí? Que con esto haya pérdidas. Por ejemplo, en el caso de quienes tienen su negocio, quienes trabajan por su cuenta, bueno, el riesgo está de que la producción, las ganancias, los ingresos, todo esto va a ir disminuyendo, y claro que nos va a afectar en la economía familiar, ¿sí? Y esto claro que nos preocupa, claro que nos pone en una situación de anticipar una pérdida de lo que estamos viviendo, de nuestra forma de vivir, de cómo vamos a pagar las deudas que tenemos, de cómo vamos a pagar los servicios si los ingresos están disminuyendo, ¿sí? Pero por otro lado, quienes tienen su propio negocio saben que en algún momento pueden reactivarlo, quizá les cueste un poco más de trabajo, es decir, hay más expectativas, hay más esperanzas de que puedan recuperar su dinámica laboral. No así en las personas que trabajan para alguna empresa, que dependen de un patrón, que tienen un sueldo y que están en riesgo de perder su trabajo, o que definitivamente ya les notificaron que la relación laboral se ha terminado. Esa pérdida del empleo es motivo de un duelo. Y es un duelo muy fuerte. No tan fuerte como el duelo por la muerte de un familiar, pero sí es un impacto muy muy fuerte porque hay un dolor, ¿sí? Muy personal. ¿En qué sentido? No importa si los motivos por los cuales fuimos despedidos tienen que ver con la situación económica del país, que si es solamente la empresa, que si son situaciones de política, sea el motivo que sea, siempre va a haber una pregunta, siempre va a haber un cuestionamiento personal de decir, ¿y yo no hice el trabajo suficiente como me lo pedían? ¿Qué acaso yo no fui eficaz en lo que estaba realizando y por eso me despidieron? O a veces viene la pregunta, si hubo un despido de varias personas, ¿por qué me tocó a mí y por qué no le tocó a este otro que no se esfuerza, que no trabaja como yo, que no es tan dedicado? A final de cuentas, cual sea el motivo por el cual perdemos el trabajo, siempre hay un cuestionamiento de decir qué hice mal o qué dejé de hacer para que fuera yo la persona que despidieron. Entonces esto toca directamente a la persona, lo toca en su estima, lo toca en su confianza, lo toca en sus proyectos a futuro. Y a veces no un futuro tan largo, un futuro inmediato, por el hecho de decir, ya me quedé sin trabajo, pero tengo que seguir pagando servicios. Tengo que seguir pagando escuelas, quienes pagan escuela privada, y si no pública, no falta que el material, que para el festival, lo que se necesite. Ahora sí, vamos a tener que modificar nuestros gastos, ¿sí? Tenemos que reajustarnos a las nuevas condiciones. Entonces todo esto causa ansiedad, causa angustia, causa desesperación, mucha frustración, y en algunos casos una depresión. Decía yo que es parecido a lo que ocurre cuando hay una muerte en cuanto a la intensidad, no tan fuerte. ¿Por qué? Porque el perder el empleo tiene ciertas características. Por ejemplo, cuando nos dicen, pues trabajas hasta tal día
y si estamos por un contrato y nos dicen, pues tal día recoges tu liquidación, todo eso, bueno, sabemos que tenemos algo de dinero y decimos, bueno, pues como quiera que sea, en lo que consigo otro trabajo, pues ya los gastos no son tan preocupantes. De hecho, hay personas que hasta dicen, bueno, pues lo voy a tomar como unas vacaciones de aquí a que encuentro otro trabajo, ¿sí? Pero cuando la condición laboral es diferente, por ejemplo, por honorarios, por situaciones en las que quizá por ley no se recibe una gratificación, una indemnización, o bien si el patrón quiere darla, pues es mínima y no nos va a alcanzar quizá más que para una semana. Ahí el dolor, la angustia, toda la situación emocional aumenta y el duelo se vuelve mucho más fuerte, ¿sí? Más intenso. Y conforme va pasando el tiempo, pues estas emociones van creciendo, van siendo cada vez más intensas. Por ejemplo, en las primeras 2 semanas, un mes, mes y medio, quizá no sea tan intenso porque empezamos como a buscar trabajo, en qué me gustaría hacer, no hay tanta prisa. Pero pasando los 2 meses, los 3 meses, los 6 meses, viene la ansiedad, viene la desesperación, la frustración es cada vez mayor, ¿sí? Mandamos a imprimir currículos como si fueran volantes y repartimos a todos lados y empezamos a desesperarnos. Y si pasa más tiempo, esto se acrecienta más y en algunas personas, sobre todo las más vulnerables emocionalmente, pueden llegar a tener una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, una desesperación y emocionalmente puede haber un quiebre. Afortunadamente son las menos, pero esto es posible. Entonces es muy importante ver esta parte. Ahora, no solamente es la parte personal, que es en la que hemos hablado más ahorita, sino la pérdida del empleo tiene un impacto muy fuerte al interior de la familia, ¿sí? También aquí depende de cómo está constituida la familia y quiénes son los que están laborando o quiénes son los que perdieron el trabajo, ¿sí? Actualmente en las familias ya no es solamente la persona que trabaja. Generalmente es el matrimonio que está trabajando, o si ya tienen hijos mayores, quizá algunos de ellos ya también empiezan a trabajar, ¿sí? Entonces ya como quiera que sea, la economía se reparte entre varios. Entonces, pero si es uno solo el que tiene el gasto de toda la casa y ya no hay ingresos, entonces la tensión emocional al interior de la familia, la dinámica que se da entre la familia se vuelve más intensa, ¿sí? Empiezan a haber discusiones, pleitos, desesperación, todos contra todos. Muchas veces algunos miembros de la familia critican, acusan y reprochan a quien perdió el trabajo porque no ha podido conseguir, porque no está haciendo nada, porque cómo nos va a ir como familia. Entonces esto es un caldo de cultivo para que empiece a generarse la violencia al interior de la familia. Paréntesis, ese es otro de los temas que vamos a hablar porque también nos han tocado ese tema. ¿Qué pasa ahora que estamos encerrados la mayor parte del tiempo y empieza a haber ya fricciones, discusiones y pleitos muy fuertes al interior de la familia? Pero los iremos tocando en poco tiempo, ¿sí? Permítanme. Entonces, esto sucede cuando, por ejemplo, el jefe de familia, el esposo, es el que trabaja. Pero estamos hablando también de familias donde quizá solamente la madre sea la encargada de mantener a la familia porque ya no tiene un esposo, ya no tiene una pareja. En el caso de las mujeres es más fuerte. Si llegan a perder un empleo, esto es más desesperante. Aunque es muy curioso. Generalmente las mujeres buscan más la manera de encontrar trabajo más rápidamente, ¿sí? Tienen esa habilidad, son más habilidosas en este caso las mujeres que los hombres. Entonces ellas tienen mayor fortaleza, mayor capacidad para conseguir otro trabajo. Hermanos, ¿qué hacemos? Ajá. Pero ¿qué tal si también dentro de la familia es alguno de los jóvenes, alguno de los hijos quien pierde el trabajo? ¿Sí? Decimos, bueno, no te preocupes, pues sí, un trabajo menos, pues búscate otro y mientras, ¿no? Pero si no encuentra trabajo, muchas veces la familia empieza a decir, oye, ¿qué pasa? Consíguete algo porque ya te estás volviendo una carga, ya no nos alcanza. Y entonces empieza a verse de una manera diferente y hasta negativa
a este joven que perdió el trabajo. Entonces, son muchas las complicaciones. Y en algunas ocasiones se les dice, oye, ya no puedes seguir de hijo mantenido, tienes que buscarle. Y si no encuentra y no se discute bien, hay conflictos, hay problemas. Y en el caso de jóvenes que son más arrebatados, ellos pueden empezar a tener una serie de conductas diferentes y sobre todo muy riesgosas. Para no estar peleando, pues ya no estoy con ustedes, me encierro, ahorita que no puedo salir, pero hay muchos jóvenes que aunque no pueden salir, se están saliendo, ¿sí? Se van que con los amigos y a ver qué hacen con tal de que ya no me estén reprochando en casa. Es decir, hay muchas complicaciones y todo esto nos va afectando como familia, nos va haciendo sentir culpables, nos va haciendo sentir insuficientes, ¿sí? Entonces, todo esto se va complicando, todo esto va siendo más fuerte. ¿Qué podemos hacer? Vamos a una parte, porque hay todavía más complicaciones. Sí, ya tenemos dinámicas muy diferentes, pero en términos generales esto es lo que va ocurriendo. Igual tenemos que llevar este proceso de duelo con respecto a, primero, el impacto que recibimos por la pérdida del trabajo, ¿sí? Vendrá la negación, es que no pude haber sido yo no sé qué hice. Viene la ira, es que los patrones, es que los compañeros, es que mira en qué situación estoy. Tratamos de negociar, bueno, pues a ver de qué manera nos la acomodamos. ¿Saben qué? Negociamos generalmente con la familia, ya no vamos a tener pues las saliditas los domingos para ir a comer después del culto, qué va pasando, todo eso, vamos haciendo cambios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aunque todavía no haya una aceptación, sí podemos empezar nosotros ya a buscar trabajo, tener contacto con algunos familiares, con algunos amigos, decirles, a veces nos da pena, me quedé sin trabajo, y no, decirles a alguien, oye, me quedé sin empleo, si sabes algo o me puedas recomendar, empezar a buscar, tener ya mi currículum, enviar solicitudes, buscar en los periódicos, es decir, podemos hacer cosas. Pero también es muy importante no perder de vista la base. Maribel decía hace un rato, ¿cuál es la diferencia entre los que somos cristianos, que tenemos la confianza, la esperanza de que alguien nos apoya, y ese alguien es Dios? Y que si ahorita estamos en estas condiciones, pues sí, el Señor está presente con nosotros en todo momento. Lo que tenemos que hacer ahora es no solamente entrar en contacto y buscar empleo y mandar currículums, sino agarrarnos de las promesas de Dios. Dios tiene muchas promesas para nosotros. Dios nos dice muchas cosas que Él nos va a dar en su momento, cuando Él considere que sea necesario. Hay un versículo que prácticamente todos conocemos, pero que nos indica cómo tenemos que tomar esta situación, cómo tenemos que actuar, ¿sí? Y dice aquí el Señor en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Capítulo 6, verso 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos está prometiendo aquí el Señor? Que si nos agarramos de Él, que si lo buscamos a Él, todo lo que nosotros necesitamos, Él nos lo va a añadir. No nos lo va a dar de manera mágica, porque aunque nos lo diera así, no lo vamos a aceptar, Recordemos al pueblo. El pueblo estaba en el desierto, ¿y qué pasó? El Señor, literalmente del cielo, les mandaba el maná, les mandaba aves, y aún así protestaron, no estaban conformes, no querían. O sea, aún lo que nos regala y no nos cuesta, nos regalan y no nos cuesta tanto, no lo valoramos lo suficiente. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Búscame a mí y yo te voy a añadir. No te voy a dar todo, pero te voy a abrir las posibilidades, te voy a abrir las puertas para que tú consigas lo que necesites, ¿sí? Te voy a poner en el camino que va a ser de bendición para ti, ¿sí? Entonces, esa es la promesa principal. Hay muchas otras, les digo, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces solamente quiero terminar con esta que es muy importante, porque nos da ánimo, nos ayuda a saber que en estas condiciones, por muy difíciles que sean, no estamos solos. El libro de Josué, capítulo 1, que nos dice el verso 9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿No es lo mismo ir a pedir trabajo solito que ir a pedir trabajo sabiendo que Dios está con nosotros respaldándonos? Y que si ese trabajo es para nosotros, el Señor nos abrirá puertas, y si no, nos llevará a otro lado. No es lo mismo enfrentar las situaciones difíciles solos que con la ayuda de alguien más. Y si ese alguien es el mismo Dios, podemos seguir confiados. Agarrémonos de Él, de sus promesas, para poder ser esforzados y valientes sabiendo que Él está con nosotros. Bueno, también les quiero compartir solamente un pasaje que es un versículo 1 Corintios 10, 13. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Anclémonos en esto, en que no estamos solos y que lo que pasa, Dios sabe que lo vamos a poder resistir y que Él nos va a dar la salida. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Tristemente ya se nos volvió a terminar el programa. Es muy rápido, es muy corto. Gracias a todos los que han hecho comentarios. Los invitamos a seguir haciéndolos. Acuérdense que este programa es de todos. El programa se hace de las inquietudes de cada uno de ustedes. Los invitamos a seguir enviándonos, ya sea por este medio o de manera privada, a hacernos sus preguntas. El programa es para todos ustedes. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos una cita aquí el próximo jueves a las 3 de la tarde. Que Dios los bendiga. Los amamos.